Hola, buenas noches. Los saludamos aquí de las redes de MUCSHIMBA, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya. Les saluda Noemí Martínez, integrante de la Asamblea. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestro foro Racismo en el Sistema de Justicia y Defensa del Territorio Maya. Hoy vamos a continuar con el panel Derecho a la Vivienda en el Marco del Tren Maya. Y para este tema tenemos a nuestro invitado, el abogado Calicho Escofía Duarte. Calicho estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán y la maestría en Derechos Humanos y Democratización en la Universidad de Externado de Colombia. Ha participado en diversos litigios estratégicos con distintas organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas. Sus principales temas de trabajo son derecho a la vivienda, no discriminación y pueblos indígenas. Actualmente es titular del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y columnista en Animal Político. Bueno, pues vamos a compartir este espacio con Calicho, donde nos va a explicar todo lo que tiene que ver con la vivienda en torno al mal llamado Tren Maya, este megaproyecto que está amenazando a las comunidades mayas en la península de Yucatán y que está ejerciendo el sistema de justicia una serie de violaciones y la negación al acceso a la justicia. Entonces, para nosotros es muy importante la opinión de los expertos, especialistas en derecho que nos han acompañado durante este foro. Hemos tenido varios especialistas como Carlos González del CNI, estuvo también con nosotros el maestro Francisco Bárcenas, Magdalena Gómez, y bueno, ahora toca el tema con Calicho Escofía. Vamos a escuchar la experiencia de Calicho en este tema. Adelante, Calicho, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias, Noemí, muchas gracias por la invitación a la Asamblea para abordar este tema que es de suma importancia y que, a pesar de los efectos que pudiese tener este tipo de megaproyectos en derechos como es el derecho a la vivienda, normalmente no suele hablarse, digamos, con la profundidad que amerita esta arista de megaproyectos, como es el caso del Tren Maya, que en conjunto con otras dibujan toda la telaraña de problemas, toda la problemática real que aborda este proyecto, que, como en varios espacios, varias personas han señalado, no son solo las vías del tren, ¿no? Aunque el proyecto está llamado Tren Maya, además de que es cuestionable este adjetivo, este apellido de Maya, incluso el hecho de que sea el tren, el proyecto es bastante cuestionable porque no solo es el tren, sino todas las cosas que se van a desarrollar a la par del tren, cosa que ya ha sido abordado en este mismo espacio por expositoras y expositores previos. Para poder hablar del derecho a la vivienda, quisiera nada más de manera muy breve y sin ánimos de cansar o hacer algo exhaustivo, pero sí recopilar qué incluye el derecho a la vivienda y de qué hablamos cuando hablamos del derecho a la vivienda, tanto a nivel internacional como en el marco del sistema jurídico mexicano. Se ha reconocido que el derecho a la vivienda no es el derecho a simplemente tener 4 paredes y un techo sobre la cabeza. Es decir, la vivienda no es la casa en propiedad. No debe entenderse la vivienda como el derecho a tener una casa en propiedad, como muchas veces suele ser confundido en nuestro contexto mexicano. El derecho a la vivienda incluye todas aquellas medidas que permiten a las personas habitar un espacio en el cual puedan tener una base para el desarrollo de su intimidad, de su vida personal, de sus proyectos de vida y el ejercicio de sus otros derechos. Es decir, el derecho a la vivienda es el derecho a habitar un espacio y a no ser expuestas y expuestos a una situación de calle. De tal manera que la vivienda no solo abarca el espacio físico, sino que abarca distintas cosas inmateriales. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, y así lo ha dicho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluye la garantía jurídica de no ser desalojados de nuestra vivienda, sea nuestra propiedad o no, sin que haya un juicio previo,
sin que sea con base en causales previstas en la legislación y sin que se nos haya dado la oportunidad de defendernos o acudir a medios de defensa legales. Es decir, no se te puede quitar o sacar de una casa, sea de tu propiedad o la estés rentando, o sea prestada o de cualquier otro tipo de dinámica que se tenga, pero siempre que se está habitando un espacio de manera legítima no se puede sacar a alguien así como así. En este sentido, el derecho a la vivienda incluye todas estas garantías jurídicas de protección frente a desalojos. ¿Por qué? Porque justo como mencionaba hace un rato, el derecho a la vivienda incluye el derecho a no ser expuestos a una situación de calle. Esto lleva a entender el derecho a la vivienda más allá de la casa, de estos espacios como tradicionales a los que normalmente vinculamos el concepto de vivienda. Por ejemplo, el acceso a refugios temporales para mujeres víctimas de violencia de género forma parte del derecho a la vivienda, contrario a lo que muchas veces pudiera pensarse en una primera instancia, pero la entonces relatora para el derecho a la vivienda de las Naciones Unidas a principios de este año justo emitió unas directrices para el derecho a la vivienda en el cual reconocía de manera expresa que parte de este derecho era que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder a refugios cuando así lo necesiten. En este sentido, pues vemos que el derecho a la vivienda es algo mucho más amplio. Y también es importante señalar que el derecho a la vivienda incluye el acceso a servicios. No es solo tener la casa, sino que ésta pueda tener el acceso a servicios básicos como el acceso al agua, la electricidad, servicios de basura, entre otros. Y otro punto que quisiera abordar, que no son los, insisto, estos no son los únicos del derecho a la vivienda, pero son los que quisiera mencionar hoy día, porque van a tener relevancia a la hora de hablar del derecho a la vivienda en el marco del Tren Maya, es el que la vivienda tiene que ser culturalmente adecuada. No hay una forma de vivienda, no hay un diseño que digamos, que podamos decir la casa perfecta, a pesar de que en la historia de la arquitectura se ha buscado encontrar en muchos momentos un diseño que sea como la casa perfecta, no esta, digamos, un diseño así predeterminado, que sea perfecto. Esto no es posible porque la vivienda precisamente tiene que ser adecuada, ¿no? El nombre que se le ha dado a este derecho a nivel internacional es el derecho a una vivienda adecuada, porque esta vivienda tiene que ser adecuada a la realidad de las personas, a las necesidades, al contexto, etcétera. Y eso incluye que tiene que ser una vivienda culturalmente adecuada. Es decir, no puede ser una vivienda que de alguna manera imponga un modelo occidental de organización familiar, de dinámicas, de la distribución de los espacios, del uso del espacio, del tiempo libre, de la producción de alimentos. Pareciera exagerado, pero realmente el diseño de las casas predispone en eso. Todos ese tipo de dinámicas, significados y relaciones inmateriales que tenemos se ven determinadas por el diseño de nuestras casas, ¿no? Entonces, la vivienda tiene que ser culturalmente adecuada. ¿Por qué se mencionan estos tres puntos? En el marco de megaproyectos, sobre todo en aquellos que vienen acompañados de una reorganización territorial, no hay que olvidar que este proyecto en concreto en el sureste mexicano es también un proyecto de reorganización territorial. Tan es así que parte de las autoridades que están interviniendo en este proyecto es la SEDATU. Como parte del programa de mejoramiento urbano, se ha incluido a la península casualmente a las poblaciones donde van a haber las estaciones del Tren Maya en todo este proceso de reorganización no solo urbana, sino territorial de la zona. Entonces es muy importante señalar esto. Y pues genera ciertos impactos en el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es un poco, así como mencionaba al principio, que no podemos limitarlo solo a la idea de la casa, ¿no? A las cuatro paredes y un techo. El derecho a la vivienda tiene una relación también con el exterior. No podemos entender nuestra casa sin el exterior de nuestra casa. Para poder ejercer nuestro derecho a la vivienda tenemos también que atender a dónde está nuestra vivienda, cuál es la relación con nuestros vecinos y cuál es la relación con el resto de la ciudad o población en la que vivimos. Es decir, el famoso o todavía en construcción derecho a la ciudad está relacionado con el derecho a la vivienda. Todo esto pudiese sonar muy técnico y si arranco con todo esto es para tener algunas bases un poquito teóricas, si se quiere ver así, pero que creo que son importantes para aterrizarlas y pasar ya a lo concreto.
y espero que a través de estos, iba a decir ejemplos, pero más que ejemplos son realidades y casos que están actualmente vivos por este megaproyecto, pues puedan reflejarse de manera más clara cómo interactúan estos derechos frente a las acciones y omisiones estatales y de particulares. Vemos que en el marco de este megaproyecto, una de las primeras medidas que se anunció desde el principio es el tema del famoso plan de reubicación, o mal llamado plan de proceso de reubicación o relocalización de las personas que habitan centros poblacionales sobre el derecho de vía existente. Como ya se habrá abordado en otras oportunidades en este espacio, el Tren Maya prevé que se va a construir una vía férrea a lo largo de la península de Yucatán, Chiapas y Tabasco, pero que va a aprovechar un derecho de vía que ya existe, que de hecho ya está en funcionamiento desde hace mucho tiempo, que va más o menos atraviesa todo el estado de Campeche y parte del estado de Yucatán. En este tramo, al ya existir el derecho de vía, lo que se haría es un mantenimiento a las vías existentes y una ampliación de las mismas para que puedan servir para este proyecto que implicaría un tren, una maquinaria que va a triplicar la velocidad del tren de carga que actualmente transita por toda esta zona. Pero ocurre que sobre estas vías hay poblados, hay comunidades e incluso atraviesan ciudades, como es el caso de la ciudad de San Francisco de Campeche. Y hay gente que ya vive sobre las vías del tren, a menos de 1 metro, 2 metros de las vías. ¿Cómo explicar esta situación de presencia de zonas residenciales, ya sean urbanas, rurales, de población maya no maya o mixta, sobre las vías del tren? Ocurre que a finales del siglo XIX, en la dictadura de Porfirio Díaz, se da la concesión para el derecho de vía de todo este tramo que va de Campeche a parte de Yucatán. Esto fue a finales del siglo XIX, pero no se empieza a construir como tal las vías del tren, sino hasta los años 30 aproximadamente, y posteriormente no empieza como tal la operación del famoso tren del sureste, sino más o menos a partir de los años 40. Sin detrimento de que se puedan precisar los años, lo importante es, este tren no existía propiamente sino hasta el siglo XX, y el derecho de vía existía a partir de finales del siglo XIX, pero no inicia operaciones hasta el siglo XX. Esto es importante porque gran parte de las poblaciones, barrios y otros núcleos poblacionales que atraviesa esta vía del tren ya existente, que es la que se dice que no se va a construir, que solo es dar un mantenimiento y una ampliación para el Tren Maya, son núcleos poblacionales que existen desde antes del siglo XIX en su gran mayoría, o al menos desde antes de la concesión de este derecho de vía en la época de Porfirio Díaz. Es decir, no es que hay casas sobre la vía del tren, sino que hay una vía del tren sobre estas zonas residenciales, tanto rurales como urbanas. Esto ocurre y se puede apreciar de manera muy visual en el caso de la ciudad de San Francisco de Campeche. La vía del tren que va a ser utilizada para el Tren Maya atraviesa los barrios históricos de Santa Lucía, La Ermita y Camino Real. Estos 3 barrios son barrios históricos de la ciudad que se encuentran pegados a lo que es la ciudad amurallada. No forman parte propiamente de la ciudad amurallada, pero están en sus alrededores. Digamos que hasta viéndola en un Google Maps pudiese decirse que abrazan la ciudad amurallada. Y son barrios históricos que incluso tienen construcciones que han sido declaradas patrimonio por el INAH. Y para quienes no hayan tenido la fortuna de estar en la ciudad de San Francisco de Campeche, es importante recalcar que como cualquier otra ciudad frente a la costa, la avenida principal es el Malecón, ¿no? Esta avenida ancha que atraviesa entre el mar y el resto de la ciudad. Y es justo donde se centra la actividad turística, económica, muchos restaurantes, mucha vida, digamos, en esta avenida. Y esto es relevante porque Camino Real y La Ermita se encuentran a tan solo unas 2-3
4, dependiendo de la altura, cuadras del malecón. Es decir, no estamos hablando de zonas que están en la periferia de la ciudad, alejadas, sino que realmente están muy cerca de la parte más viva turística y económicamente de la ciudad de Campeche. Son partes integradas de la ciudad de Campeche. Esto es muy relevante porque en varios medios de comunicación las autoridades, principalmente Fonatur, han utilizado una narrativa en la cual proponen que, bueno, lo que pasa es que las personas que están viviendo sobre las vías del tren son personas abro comillas, invasoras, señalando que son asentamientos informales, que se pusieron ilegalmente en la vía del tren y que pues han estado allá desde hace varios tiempos, pero por un asunto de negligencia por parte de las autoridades federales de otras administraciones que permitieron que se posicionaran en esta zona. Esto no es verdad. No solo es cuestionable esta narrativa, porque aunque en el supuesto, sin considerar que se tratasen de asentamientos informales, esto no quiere decir que puedas desalojar a las personas así como así. Las personas en asentamientos informales también tienen garantías para no ser desalojadas de manera arbitraria. Pero no me detengo en esto porque de todas maneras no es el caso. Son áreas consolidadas de la ciudad que tienen reconocimiento de las autoridades municipales, estatales y federales. Tan es así que las personas que habitan estos barrios tienen diversos documentos donde las autoridades de estos 3 niveles avalan su dirección y su posición en la ciudad, llámese identificaciones, credenciales para votar, certificados de educación o algún otro tipo de documentación de programas de gobierno, etcétera. Tienen acceso a todos los servicios públicos, acceso al agua, acceso a la electricidad, al alumbrado público, a la telefonía. De hecho, sobre la vía del tren hay cableado de la Comisión Federal de Electricidad y postes de luz, de teléfono, es decir, es un área consolidada de la ciudad, no es esta zona precarizada, no reconocida, de construcción, digamos, progresiva, de autoconstrucción. Son realmente barrios reconocidos y que sí han sido reconocidos por los 3 órdenes de gobierno. Entonces, lo que pretenden hacer es presentar este escenario como si fuese las casas invadieron la vía, cuando, insisto, es la vía quien han invadido este tipo de núcleos poblacionales. Estos barrios que existen desde antes del siglo XIX en su mayoría, y los que se fundaron las partes que se habitaron a partir del siglo XIX son previas a la concesión del derecho de vía y mucho más previas a la construcción en sí de las vías del tren y el inicio de operaciones del tren, pues han servido de espacios para la vida comunitaria de diversas familias. Hay familias que han vivido en estos 3 barrios de manera histórica, de tal manera que quienes habitan ahorita las casas, muchas y muchos de ellos, son nietas, bisnietos, son segundas, terceras, cuartas generaciones de familias que han habitado esos barrios. Frente a este escenario, desde hace mucho tiempo, la presencia del tren ha significado un peligro para las familias que habitan en Santa Lucía, La Ermita y Camino Real. Esto se ve reflejado en el informe que ha dado la agencia reguladora ferroviaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el cual en el 2019 registró al menos 12 episodios de accidentes ferroviarios en Campeche, en los cuales hubo un descarrilamiento de tren, ¿no? Es decir, el tren que ya está en operación, este tren de carga, que comúnmente se ve atravesando de Mérida a Campeche, ya se ha descarrilado, ha habido accidentes de descarrilamiento en 2019 al menos en 12 ocasiones. Y al menos para el primer trimestre del año se había registrado un accidente en Campeche. Es decir, solo en el estado de Campeche estamos hablando de esa regularidad de accidentes. En el caso de los 3 barrios de Campeche a los que estamos haciendo referencia, ya han habido diversos accidentes en distintas ocasiones. A principios de los 2000 hubo un accidente que los vecinos recuerdan con mucha claridad, en la que se descarriló el tren y hubo pues obviamente daños a las personas y a la propiedad. De este accidente tienen incluso mucho material fotográfico que tomaron las familias en ese entonces.
De tal manera que esto siempre ha sido una preocupación para las personas que viven en estos 3 barrios. Siempre han señalado que la presencia de un tren pues pone en riesgo sus viviendas y su vida e integridad. Por mucho tiempo esto lo habían mencionado las autoridades sin que hubiese ningún tipo de reacción o algún tipo de medida por parte de las autoridades para mitigar o atender estas preocupaciones. Es cuando ocurren las elecciones del 2018 y se anuncia la construcción del Tren Maya, las y los vecinos de los 3 barrios comentan que una autoridad del gobierno del estado de Campeche les informó que debido al Tren Maya se iba a desplazar las vías del tren a otra zona y por lo tanto ya no iba a haber ningún tren de carga atravesando sus barrios, lo cual les tranquilizó mucho en el momento, pero apenas tomó posición la nueva administración, se anuncia que efectivamente sí van a atravesar el Tren Maya, sí va a atravesar los 3 barrios, y que además esto iba a implicar la necesidad de reubicar o relocalizar a las personas que ya vivían, de tal manera que pues iban a tener que dejar sus hogares. Entre los argumentos que utilizan las autoridades para justificar esto es precisamente los riesgos que genera el tren, la presencia de un tren con esta velocidad en una zona residencial. Digamos que lo que estamos viendo es un escenario en el cual tanto las y los habitantes de los 3 barrios como las autoridades del gobierno federal coinciden en que hay un riesgo muy latente e inminente de la presencia de un tren atravesando una zona residencial como esta. En lo que difieren es cuál es la solución. El gobierno federal dice, bueno, pues es reubicarlos a ustedes como vecinas y vecinos, y las vecinas y vecinos de 3 barrios dicen que la solución es reubicar las vías del tren. En ese sentido, se organizan y fundan el colectivo 3 Barrios, a través del cual han estado pues, luchando y resistiendo para no ser desalojadas de las áreas de la ciudad que históricamente han habitado con sus familias. Entonces vemos cómo este proceso de relocalización, que además hasta la fecha no han explicado bien cuál es su fundamento legal, porque no, como mencionaba, no se puede desalojar a una persona si no es con base en una causal prevista en la legislación, ¿no? ¿Cuál podría ser una causal prevista en la legislación? Por ejemplo, cuando una persona no paga una deuda y tiene su casa como garantía, pues se realiza un embargo y pues puede perder su casa por esta deuda, ¿no? Esa es una causal prevista en la legislación y que también no se puede activar de la noche a la mañana, sino que viene con un proceso judicial que se tiene que cumplir en el cual la persona tiene la oportunidad de defenderse. En este caso, no, pues por supuesto que no es lo que está ocurriendo acá, pero tampoco se ha aclarado cuál es el fundamento legal para decir que estas personas tienen que ser relocalizadas para hacer un proyecto, un megaproyecto de carácter turístico. Tampoco se ha dado como claridad de qué implicaciones va a tener para las personas que no deseen ser relocalizadas. Como suele ocurrir en distintos casos comunitarios, hay personas que están a favor, personas que están en contra, hay personas que aceptaron ya la relocalización con la respectiva indemnización que está ofreciendo el gobierno. Sin embargo, aquí hay que aclarar 2 cosas. Por un lado, lo que han contado vecinas y vecinos es que entre las personas que aceptaron la indemnización para ser relocalizadas, hay muchas personas que dicen o asegurarían que la indemnización que se les está dando es muy por debajo del precio real de la casa. Y por otro lado, también hay muchas personas que han aceptado o debido a que tienen la idea o les vendieron bien el discurso de que ellos están haciendo algo ilegal. Es decir, personas con las que llegaron y les dijeron, mira, lo que pasa es que tú estás en terrenos federales porque tu casa está frente a una vía del tren, por lo tanto son terrenos de la federación y tú tienes todas las de perder. Entonces, en otra situación se te hubiera podido sacar, pero aquí te estamos dando la opción de que te vamos a ayudar a relocalizarte dándote otra casa que vas a tener con un terreno, vas a tener tus papeles en orden y así vas a poder, no solo no vas a tener un problema, sino que además te conviene. Entonces, frente a este escenario y pensando que es lógico lo que les están planteando, dicen, bueno, pues efectivamente me conviene porque realmente yo tengo las de perder. Cuando esto no es así, o sea, estamos hablando de unas vías del tren que llevan 70 años operando
insisto, con posterioridad a la existencia de estos núcleos poblacionales, pero además, pues, 70 años en que las autoridades han avalado, han dado toda su aquiescencia para que estas personas estén allá, se les ha dado servicios, es decir, ha funcionado todo con absoluta normalidad. Y lo más importante es que no ha justificado la autoridad por qué las vías del megaproyecto tendrían que pasar por esos barrios. Es decir, ¿por qué no poner las vías del tren a las afueras de la ciudad de Campeche, poner la estación del tren a las afueras de la ciudad de Campeche, o hacer algún otro trazo que no implique necesariamente la reubicación y relocalización de las personas? Entonces, no han dado tampoco claridad sobre qué va a pasar con las personas que no desean ser relocalizadas, porque no solo se trata de un tema de la propiedad de deja tu propiedad y te doy otra, como si fueran nada más productos de cambio, sino que se trata también de la pérdida de los vínculos vecinales, de todas esas relaciones comunitarias que existen, que aunque sea una zona urbana, los vínculos vecinales son muy importantes, tanto para el proyecto de vida de las personas, como sus vínculos afectivos en lo individual, como para la ciudad, en el sentido de que crea comunidad. Incluso el tema de tener vínculos vecinales fuertes está relacionado con el tema de la seguridad, ¿no? Colonias, barrios en los que todas las personas se conocen, en su mayoría se conocen o saben más o menos identificar cuáles son las dinámicas normales o no, con espacios que son habitados por personas, es decir, que en su mayoría son personas viviendo y no negocios que a determinada hora y días van a estar cerrados y dando zonas por completo que van a estar vacías, pues eso también tiene una incidencia en la seguridad. Entonces, frente a este escenario, pues el Tren Maya va a tener este impacto en el proceso de relocalización, que no se va a dar solo en la ciudad de Campeche. Ya últimamente ya han anunciado algunas comunidades mayas, de mayoría maya, o comunidades mayas en zona rural, que están también sobre las vías del tren, o más bien que la vía del tren están sobre ellas, de que se va a llevar este proceso. Sin embargo, este anuncio se ha llevado a estas poblaciones mayas muchos meses después de que se haya llevado a los 3 barrios en Campeche. En los 3 barrios de la capital campechana, los primeros acercamientos fueron a mediados del 2019, si no estoy mal. Y apenas ahora, ya con el proceso de construcción e implementación de todo el megaproyecto, es que hace menos de unos 3 meses más o menos se han acercado algunas de las comunidades que serían también relocalizadas. Entonces, pareciera también que han tenido más cuidado y más precisión con el proceso de los 3 barrios en la ciudad de Campeche, y allá mi lectura, mi suposición es que se debe a que precisamente la ciudad de Campeche, al ser la capital de un estado, va a ser algo mucho más notorio, mucho más visible para medios de comunicación, para la sociedad, y por lo tanto están teniendo cuidados que no los están teniendo en zonas rurales de mayoría maya, donde desgraciadamente ni la opinión pública ni los medios suelen voltear a ver, ¿no? Entonces, también pudiese sospechar de que hay una cuestión allá que podría ser una lectura también de racismo. Por otro lado, el Tren Maya también va a tener un impacto en las poblaciones que van a ser relocalizadas para el tema de los nuevos núcleos urbanos que se quieran hacer, estas nuevas ciudades de las que mucho se ha hablado, pero muy poco se ha dicho, porque todavía no hay claridad sobre dónde se van a construir, quiénes van a vivir allá, cuál es su verdadero objetivo, etcétera. No hay, es una de las propuestas que trae el Tren Maya que tendría mucho impacto, pero que al mismo tiempo es de las que menos se ha hablado y las que menos información se ha dado. De estos nuevos núcleos urbanos se ha incluso presentado algunos renders, algunos, ¿cómo se llama?, perspectivas, imágenes de cómo quedarían estos núcleos urbanos, e incluso de las casas que se pretenden construir en estos nuevos núcleos. Es verdad que todavía no hay proyecto definitivo de estas nuevas ciudades, y eso lo han aclarado, que todos son proyectos, son propuestas, que todavía no hay una oficial. La pregunta es, bueno, tampoco han dado a entender cuál va a ser el proceso para seleccionar los que sí quedarían. Pero al menos de estas propuestas que se han presentado, las casas que aparecen no son casas que corresponden ni a los materiales, ni a las dinámicas, ni a la estructura de las casas de la zona, específicamente de las casas mayas. La choza maya, o la casa o vivienda maya que hay en la península de Yucatán,
es una forma de vivienda que atiende a la cosmovisión y a las dinámicas mayas. No es solo por un tema del patrimonio, de qué bonitas están, y como si quisiéramos que fuesen una especie de museo paisajístico, sino que realmente la vida, identidad maya gira o tiene un sustento muy importante en la choza maya. Sobre todo porque allá podemos, incluso la vivienda maya nos ayuda a entender esta diferencia entre casa y vivienda, ¿no? Para quienes han tenido también la oportunidad de conocer este tipo de vivienda, si uno se posiciona frente a un terreno de una familia maya, con una casa maya, lo que va a ver es un terreno con un grupo de chozas, normalmente con techo de paja, en el cual, de palma, perdón, en el cual pues están organizadas a lo largo del terreno. La vivienda maya es todo el terreno con cada una de las casas o de las chozas. Es decir, no es que la choza sea en sí la vivienda maya, sino que el conjunto de chozas forma esa vivienda maya en la cual un módulo puede ser usado tanto para recibir a las personas como para dormir, pero otro módulo, otra choza en particular, es la que se utiliza para la producción de alimentos. Entonces, todas estas dinámicas más otras, en las cuales por tiempo no me puedo detener, son las que constituyen la vivienda maya y las que podrían perderse con la construcción de estas nuevas ciudades al trasladar a núcleos poblacionales mayas a zonas que además no son suyas, no son los territorios en los que han estado, para habitar casas que no se adecúan culturalmente a la identidad maya. Ya se había reportado desde hace tiempo cómo distintas políticas de vivienda del Estado mexicano lo que han hecho es un proceso que incluso si es inconsciente o sin intención, genera un efecto de asimilación cultural a las poblaciones mayas. Es decir, cuando se les dice a las personas que los programas de vivienda para que tengan una vivienda adecuada es con un formato occidental, en estos famosos fraccionamientos Infonavit, por ejemplo, o las viviendas que se otorgan son de tipo occidental, las personas mayas en situación de pobreza tienen dos opciones. O siguen habitando una casa que no cuenta con servicios, que no cuenta con infraestructura básica, pero que tiene este diseño maya, o pasan a vivir una casa occidental con todos los servicios, pero sin ese diseño adecuado a su vida cultural. De hecho, se han reportado distintos ejemplos de casas de este tipo de políticas que fueron luego abandonadas por las personas debido a que no tenían dónde poner el fogón, por ejemplo, porque si lo hacían dentro de una cocina occidental que es cerrada, pues sumiaba toda la casa, o bien no tenían jardín para tener a los animales de traspatio. Entonces, este tipo de políticas que ha sido asimilacionista, racista, entendiendo que el racismo y la discriminación no tiene que ser intencional para tener esos efectos, pues se ven aumentadas y agravadas en procesos tan agresivos como es esto de reorganización territorial a partir del Tren Maya y su impacto que tendría en la vivienda maya como un modelo de vivienda culturalmente adecuada. Entonces, en estos ejemplos vemos cómo también el Tren Maya podría tener efectos muy graves en la vivienda, tanto por posibles desalojos forzosos que se puedan realizar, a través de este mal llamado proceso de relocalización y reubicación, así como también por los modelos de vivienda que darían a estos núcleos poblacionales que se tendrían que crear para el megaproyecto. Y por último, nada más de manera muy general, mencioné que incluso el acceso al agua que pudiese tener, que como dije, la vivienda también incluye el acceso a los servicios básicos como es el agua, la contaminación de los cenotes también se vería, podría repercutir en el derecho a la vivienda adecuada, debido a que muchas poblaciones en la península de Yucatán, el acceso al agua de sus viviendas es gracias a los cenotes. Entonces, si no hay acceso a los cenotes en la península de Yucatán, con agua en condiciones óptimas para el uso humano, es decir, que no estén contaminadas, tampoco se está garantizando el derecho a la vivienda adecuada. Entonces, nada más con este breve panorama de los impactos que tendría el Tren Maya en el derecho a la vivienda, como lo va a tener en muchos otros, pero es importante, sobre todo por el papel que tiene el derecho a la vivienda para la población maya en la península de Yucatán. Muchas gracias, Calicho. Definitivamente has dado un panorama muy amplio de todo esto que puede
afectar a la vivienda de las comunidades en el trazo del mal llamado Tren Maya. Definitivamente, ya lo hemos comentado en otros foros, es un proyecto racista, un proyecto violatorio a todos los derechos humanos de la comunidad, y sin duda estas mentiras de Fonatur, de los gobiernos de los 3 niveles, pues es muy grave y es muy preocupante porque no se le está dando la información a la población, están convenciendo a muchos con mentiras muy graves, es denigrante esto que están haciendo. Y bueno, pues hay algunas preguntas para ti. Te voy a ir haciendo una por una y vas, si nos haces favor de ir contestando. La primera, ¿cómo se relaciona el derecho a la vivienda y los pueblos mayas? O sea, si la vivienda tiene que ser culturalmente adecuada, ¿la imposición del modelo de vivienda que trae el Tren Maya es racista? Sí, justo es lo que mencionaba. En general, el Estado mexicano ha sido racista con los pueblos indígenas en el tema, bueno, en general no, pero digamos, particularmente con el tema del derecho a la vivienda. Y por eso aclaro también, esto se trata, el racismo como toda forma de discriminación puede ser intencionado o no intencionado. O sea, la discriminación se mide por los efectos que tienen, da igual si tu intención era o no, puede tener efectos discriminatorios. Esto lo aclaro porque muchas veces con intención, que tampoco hay que irnos con la finta, que todo ha sido sin intención, con intención o sin intención, el Estado mexicano lo que ha hecho es un asimilacionismo del derecho a la vivienda de los pueblos indígenas. Lo vemos en ejemplos históricos que a lo mejor no parten del Tren Maya, pero que son ejemplos previos a estas dinámicas, como por ejemplo, hasta hace poco, para las reglas de operación de los programas de vivienda del Estado mexicano, se hacía un catálogo de los materiales que son considerados, entre paréntesis, no dignos para una vivienda. Y esto lo que generaba es que materiales con los que se construye la choza maya, por ejemplo, o con los que se construyen otro tipo de vivienda vernácula de pueblos indígenas en el país, como por ejemplo el caso del bambú, que se utiliza mucho por las poblaciones indígenas en estados como Puebla, no sean catalogados como no dignos para una vivienda. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Como las reglas de operación, o sea, algo muy técnico, que es las reglas con las cuales se rigen, digamos, el trámite para una política pública de apoyo a la vivienda, consideraba que esos no eran dignos, lo que estaba haciendo era imponer o considerar únicamente como digno un modelo de vivienda occidental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una persona indígena trataba de aplicar a estos programas, y entre los cuales se encuentran los subsidios para construcción, es decir, que no son solo el tema de comprar casas a través de Infonavit, sino bueno, yo quiero a través de la CONAVI solicitar un subsidio o un apoyo para comprar materiales para autoconstrucción. Yo voy a construir mi vivienda, yo lo que quiero es apoyo para los materiales. Entonces iban y solicitaban pues materiales, en el caso de Puebla como bambú, o en el caso de Yucatán, bueno, de la península en general, materiales propios para la vivienda maya, y les eran rechazados diciendo, no, lo que pasa es que no te podemos dar el subsidio para estos materiales porque no son dignos, no son catalogados como dignos para una vivienda. Entonces, volví a esta coyuntura de decir, bueno, tengo dos opciones, o no acudo al subsidio y veo qué hago para ampliar mi casa, o accedo, pero tengo que cambiar los materiales. Es muy interesante el trabajo que han realizado organizaciones como Comunal, que es una organización fundada por arquitectas, enfocada en la producción del diseño del hábitat de poblaciones principalmente indígenas. Y lo que ellas han documentado es que esto generó muchos casos de personas que construyeron con estos materiales occidentales ante esta disyuntiva, pero que luego se arrepintieron y abandonaron lo que habían construido. O sea, dinero tirado a la basura, no gana el gobierno, no ganan las comunidades. Y la razón era muy simple, porque muchas veces esos materiales están vinculados también al clima o a las condiciones climatológicas del lugar. Entonces, ocurría que se estaban muriendo de calor en una casa occidental hecha de mampostería con cemento,
y pues regresaban a la casa que tenían antes, que era vernácula, construida con bambú y otro tipo de materiales. Y además de que científicamente esto es, no es, pues es bastante cuestionable. El bambú ha demostrado, no solo en la práctica indígena, sino incluso hoy día muchos arquitectos lo presentan como si fuera la novedad de que el bambú va a ser el futuro de la arquitectura y de la construcción, que porque es muy resistente y no sé qué, cuando los pueblos indígenas hace siglos que han estado usando el bambú. Entonces, no es ni siquiera razonable esta decisión. Entonces, de cosas tan sencillas como esa, vemos cómo realmente la actitud del Estado mexicano es imponerle a con intención o sin intención, insisto, pero muchas veces también ha sido con intención, imponerles una forma de vivienda a las comunidades indígenas. Y eso implica que también es la imposición de una forma de vida, y una forma de producción, y una forma de economía, y una forma de relaciones familiares. Entonces, esto en el ámbito del Tren Maya, cuando dices, bueno, vamos a reubicar poblaciones enteras para construir nuevas ciudades, y no se preocupen, van a ir a vivir allá, pero son nuevas ciudades que ya está predestinado que va a ser movidas por la economía turística y van a vivir en estas casas que les vamos a dar, pues también lo que puede generar es ese efecto. Claro, muchas gracias. Sí, sabemos que este megaproyecto es hecho con una visión capitalista, occidentalizada y colonialista, donde no importa, no les importa para nada, y ya lo han demostrado que no les importa la visión del pueblo maya, ni la cultura, ni todas las afectaciones sociales que va a traer este megaproyecto. Hablabas hace un momento sobre estos efectos en la comunidad de los barrios que se van a ver afectados si pasa por ahí el tren. Entonces hay unos efectos y unos impactos sociales que Fonatur y el gobierno federal quieren minimizar, quieren ocultar, y que generan graves violaciones a los derechos humanos. Recuerdo la compañera ayer en la rueda de prensa, miembro integrante del colectivo Tres Barrios, con lágrimas en los ojos, con desesperación, con impotencia, mencionaba que ella no quería salirse de su casa, que ahí pues esa casa fue heredada por sus abuelos, y bueno, pues hay gente que no se quiere salir de su casa y la quieren presionar, los están engañando, como dices. O sea, definitivamente este megaproyecto para nosotros consideramos es racista y es violento y amenaza con romper estos tejidos sociales. Bueno, otra de las preguntas es, ¿el Tren Maya propone la urbanización como única forma de desarrollo? Y en caso de que sí, ¿qué impacto tendrá en la vivienda de las comunidades? Digamos, a ver, el proceso de urbanización es muy complejo. Quizá no me atrevería a decir que, a ver, la urbanización como proceso, ¿no? Es algo que ya está en marcha y que ya es una realidad. Actualmente, por primera vez en la historia de la humanidad, la mayor parte de los seres humanos vivimos en zonas urbanas y no rurales. También este proceso de urbanización ha generado cambios en las dinámicas de las personas. Ya no es posible comprender la vida desde esta dicotomía de lo rural y lo urbano. ¿Por qué? Porque las ciudades, más bien las zonas rurales están yendo a las zonas urbanas. ¿No? Llámese a través de los asentamientos informales, llámese a través de otro tipo de áreas, pero ya la vida entre lo urbano y lo rural se están acercando cada vez más. Y eso es un proceso que viene de mucho tiempo atrás. No es que el Tren Maya lo vaya a provocar, porque sería, sí, o sea, sería una lectura muy incompleta, porque partiría del hecho de que no había algo previo, ¿no? Entonces, eso creo que ya se estaba dando. ¿Qué es lo que sí va a ser el proyecto Tren Maya? Me parece que lo que está haciendo es afianzar un proyecto, proyecto de desarrollo, un modelo de desarrollo, mejor dicho, perdón, a nivel peninsular, a nivel sureste, que ya en las últimas décadas se venía construyendo, se venía forjando, en el cual, por supuesto, se busca que las ciudades principales sean cada vez más grandes, que acaparen cada vez más dinero,
y que soliciten cada vez más más mano de obra de las otras poblaciones, ¿no? Sin que esto se vea reflejada como la famosa derrama económica, que algo muy curioso es que siempre en los proyectos el argumento de las empresas o de quienes los defienden, sobre todo cuando no tienen otros mejores argumentos, es decir, no, es que este proyecto va a traer una derrama económica, no están considerando la derrama económica, pero han habido varios proyectos en la península de Yucatán y nunca se ha visto esa derrama económica de la que tanto dicen, o sea, la anuncian como si fuera algo tan automático, como una consecuencia inevitable de establecer un parque eólico, una mega granja o algún otro tipo o una zona hotelera, cuando realmente nunca ha sido así. O sea, la experiencia muestra que si existe esa derrama económica, nunca se da de manera automática y no se ha visto en la península de Yucatán. Entonces, a través de este modelo que se ha ido forjando, construyendo y que últimamente ha sido cada vez más cuestionado, vemos el caso de Jomún, de las megagranjas que han habido en la península. Digo Jomún como el caso más representativo, pero también está en el caso de Jampolol, de San Antonio Chel, de Quinchil, otros casos de megagranjas, o de parques eólicos, parques solares, entre otro tipo de megaproyectos. El Tren Maya lo que viene a hacer es como de alguna manera, ratificar de que este va a ser el futuro de la península. No, de que este va a ser el uso, aunque suene muy cosificador, pero es que el proyecto es cosificador, es decir, este va a ser el uso de la península. La península va a ser un instrumento que nos va a servir para el desarrollo turístico, la agroindustria, las megagranjas, para la tala de árboles, la deforestación. Es decir, va a ser el traspatio en el que voy utilizando y consumiendo, porque asumo que nunca se me va a gastar, ¿no? Y en ese sentido, pues es no solo, de alguna manera es un viaje en el tiempo. El Tren Maya lo que hace es no solo decir, no se va a modificar esto que está matando la península, que la está consumiendo, que la está degradando, sino que voy a acelerar el proceso. Es decir, me voy a saltar 20 años en el futuro para traerlos de una vez para que esa degradación la que íbamos a tener en 20 años la tengamos mañana. Pero es que el Tren Maya no va a generar todo eso, no, por supuesto que no. No toda la degradación o no todo el peligro viene del Tren Maya, sino que viene de en qué lugar y en qué contexto se está poniendo el Tren Maya. O sea, todos esos factores que ya estaban, todos esos puntos rojos que ya existían en el Tren Maya, en la península de Yucatán, pues el Tren Maya lo que va a hacer es el equivalente a tirar un fósforo en una bodega de pirotecnia. Y en ese sentido, con el tema de las ciudades, el Tren Maya, además de que va a generar toda una reorganización territorial, va a acrecentar un proceso de movilidad humana totalmente enfocado a la producción, ¿no? Y a la mano de obra de las comunidades mayas. Un dato que debería alarmarnos es el hecho de que Yucatán es la cuarta entidad del país donde más personas tardan más de 2 horas en llegar a sus centros de trabajo, únicamente superada por el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco. Es decir, Yucatán supera a Nuevo León, por ejemplo, o otros estados más poblados como Puebla, en la cantidad de personas que tardan más de 2 horas de llegar a su trabajo. Y esto no se da por las personas que viven en Mérida principalmente, sino las personas que no viven en Mérida, pero viajan a Mérida a realizar actividades de albañilería, de cuidados domésticos, de otro tipo pues de todas estas actividades a las que la economía yucateca históricamente ha señalado que son las reservadas para que hagan las personas mayas principalmente. Entonces, todo este proceso con todas las implicaciones que tiene, tantas personas, principalmente mayas, ocupando tanto tiempo y tantas distancias para llegar a sus centros de trabajo, que eso impacta en el derecho a la ciudad y en el derecho a la vivienda, sí se va a ver acrecentado y recrudecido con el Tren Maya, dado que van a ser más polos turísticos, sin que eso signifique atraer realmente ese famoso desarrollo a las comunidades. Es decir, no es que se está llevando a las comunidades, se va a hacer ir
se va a obligar a las comunidades a ir a esos centros donde están los trabajos, porque se va a asumir que van a ser las únicas formas de empleo o las únicas formas de sostener la economía en la península, porque hasta ahora las actividades económicas han sido, digamos, a las que el Estado y el sector privado han priorizado en la península, principalmente en Yucatán, han sido de dos tipos. Por un lado, las que parten del hecho de que estas personas van a hacer trabajos, insisto, de albañilería, de construcción, de mano de obra barata, o dos, en los cuales no tienen cabida, como es todo lo que es el mercado inmobiliario y de especulación, el cual no requiere manos de obra. Muchas gracias, Calicho. Mira, la otra pregunta es, ¿quién y cómo se puede garantizar el derecho de las personas a permanecer en su vivienda sin ser desplazados por el proyecto Tren Maya? Ok, yo creo que revierto un poquito esa pregunta, más bien es ¿por qué motivos podrían sacarlos o podrían remover a estas personas? Porque, insisto, no hay una causa legal que establezca que para construir un megaproyecto sea legal, ilícito, el trasladar a personas nada más porque sí en contra de su voluntad. Lo que tendría que hacer el gobierno es, ¿cuáles son las opciones legales que tendrían, por así decirlo, las autoridades? Por un lado, un proceso de expropiación. Hasta ahora han sido muy contradictorios con el tema del proceso de extradición. Por un lado dicen que no va a haber expropiación, en otras oportunidades han dicho que se puede considerar la expropiación, pero lo cierto es que hasta hoy no ha iniciado ningún proceso de expropiación en estas zonas. Para que haya un proceso de expropiación, previamente tiene que haber un proceso declaratorio de utilidad pública de la zona, cosa que no ha habido todavía. Y si la ha habido, no se han enterado los pobladores, es decir, se ha hecho de manera pues no transparente, si es que existe uno, si no es que simplemente no se ha hecho. La otra opción sería que empiecen demandas en contra de la población por invadir terrenos federales, lo cual me parecería no solo bastante vulgar, sino que también estaría partiendo de una mentira, que es asumir que estas personas invadieron las vías ferroviarias cuando fue al revés. El tren, las vías, invadió sus barrios. Y otra tercera opción, pues sería que lleguen a acuerdos con las personas, pero la pregunta es qué va a pasar con las personas que no se quieran ir de sus barrios, como ocurre con doña Lupe, que estuvo en la rueda de prensa, como usted bien mencionó. Hay un cuarto escenario que es que las autoridades decidan realmente, como han dicho también con sus asegúnes, pero que realmente respeten a las personas que no se quieran ir, que digan, bueno, quienes no se quieran ir se pueden quedar, quienes no quieran aceptar el trato no las vamos a obligar. Pero aquí surge una pregunta, ¿qué va a pasar de todas maneras con ese tren que va a ir a una velocidad muchísimo mayor a la que ya está recorriendo el tren de carga actual y que representa una amenaza para la vida e integridad de las personas y de sus viviendas? Entonces, más bien la pregunta es, ¿con qué argumentos, con qué bases la autoridad está operando de esta forma? Porque tampoco ha justificado de manera clara, bueno, no ha justificado en general, pero tendría que dar pruebas o argumentos para decir por qué es tan inminente que tenga que pasar el Tren Maya por allá. ¿Por qué no aprovecharlo precisamente para corregir un error histórico del cual nunca se hizo cargo el Estado? ¿Por qué no simplemente trasladar las vías a otro lado, modificar la ruta del tren? Ni siquiera han dado razones de por qué es inminente y estrictamente necesario. No sé qué día, no, o sea, ni siquiera entre las autoridades has oído en todo este proceso en algún momento que digan, lo que pasa es que no es posible mover las vías del tren porque la razón que sea, hay una formación geológica que no lo permite o es la única zona que podría, lo que sea. Lo único que pareciera motivar es la urgencia de tener ya el megaproyecto, no querer volver a pedir un derecho de vía o armar el derecho de vía en otra zona. Y a lo mejor simplemente el capricho de que precisamente por la ubicación de estos barrios se vería muy bien, muy atractivo turísticamente, pues tener la estación allá en esa zona que está a 3 cuadras del malecón de Campeche. Sí, sabemos que pues este megaproyecto pues amenaza con romper los tejidos sociales, y ahorita que mencionabas eso de que son
lugares atractivos para que pase este tren. Y pues ya hemos visto que la comunidad y especialmente los mayas pues son vistos como parte de la folclorización, ¿no? Como un atractivo visual para este megaproyecto. O sea, son utilizados por el gobierno federal y quieren ser utilizados por Fonatur en este caso, ¿no? Y recordamos las palabras racistas de Jiménez Pons, donde dice que los indígenas pueden ir a pie a pedir limosna si es necesario, ¿no? Y es parte de la explotación que quieren hacer a la población para que sirvan de atractivo turístico a su trenecito, ¿no? Definitivamente estamos ante un megaproyecto violento y es muy preocupante, y me gustaría que nos platicaras sobre el tema que pues nos preocupa sobre ONU Habitat, que recibe 5.5 millones de dólares por parte de Fonatur, de algún modo para validar estos desplazamientos, estos desalojos forzados. ¿Qué pasa ahí con ese tema? ¿Qué nos puedes compartir? Ok, de entrada, vamos a hacer algunas anotaciones allá. ONU Habitat no está involucrada en esto. Está involucrada la Oficina de Representación de México de ONU Habitat. Es decir, no es una postura ni una actividad que ONU Habitat como tal está desarrollando en México. Sí es su oficina de representación, pero responde a una naturaleza muy distinta a cualquier tipo de aval por parte de ONU Habitat como tal. ¿Por qué se da esto? ONU Habitat, la Oficina de Representación de ONU Habitat en México fue contratada por Fonatur, como bien mencionas, para realizar una consultoría de asistencia técnica para el proceso de relocalización o reubicación, el mal llamado proceso de relocalización. Frente a este escenario, no se trata de un aval, o sea, hay un contrato de por medio, es una prestación de servicios. Mucho menos, como en algunos medios ha sido confundido, significa que la ONU está avalando el Tren Maya o que la ONU está supervisando el Tren Maya. No es un trabajo de observación, no es un trabajo de monitoreo, no es el equivalente a estas, por ejemplo, visitas que hace la OEA o la ONU en tiempos electorales, ¿no? Que de repente en elecciones vienen y hacen un trabajo de observación, allá sí de vigilar, de ver qué observan con las elecciones y que después hacen algún comentario de irregularidades que vieron, cosas que vieron positivas. No se trata de eso, es un contrato. No, digamos, sí, es prestación de servicios contratada y que tiene la finalidad de buscar cómo hacer este proceso de relocalización. Es decir, la participación de la oficina en México de ONU Habitat parte del hecho de que ya se tomó la decisión de que la gente se va a ir. Ellos están contratados para que ayuden a ver cómo lo van a hacer, supuestamente con apego a los estándares internacionales, etc. Sin embargo, lo que ha ocurrido acá es que se inicia la construcción en medio de una pandemia, sin dar información clara a las personas, sin darles medios de defensa o medios para poder acceder a defender sus derechos. Y esto lo digo porque en el medio de una pandemia, cuando están suspendidos todos los tribunales, digo, ahorita ya los poderes judiciales ya retomaron actividades, pero en ese entonces habían suspendido sus actividades. Y al mismo tiempo no les das argumentos legales ni emites una resolución en la cual fundes y motives la decisión que estás tomando, pues evidentemente son elementos para sospechar que lo que se va a realizar es un desalojo forzoso, que es un desalojo realizado de manera arbitraria y que están prohibidos por el derecho internacional. Entonces, la oficina de ONU Habitat en México lo que ha dicho es que esto no es un desalojo forzoso, que se están haciendo simplemente los trabajos necesarios para llevar todo de manera consensuada, con arreglos, que nadie se le va a obligar, y que se va a llegar sobre todo a un diálogo y a un entendimiento y a buscar acuerdos entre las partes. Pero ¿qué acuerdos se pueden realizar cuando ya se tomó una decisión? Es decir, vamos a suponer que yo, ahorita voy a tu casa y te digo, Noemí, vamos a hacer esto. ¿Tú te vas a ir de tu casa? ¿Te parece?
Si quieres, llegamos a un acuerdo sobre eso, pero tú te vas a ir de tu casa. Entonces, ¿qué acuerdo hay ella? O sea, eso no es un acuerdo, o sea, no estás dando opciones, sino que estás partiendo el resultado y entonces a lo mejor lo que quieres acordar es en cuánto tiempo te vas, en qué condiciones, o sea, si yo te ayudo en algo para irte o no, pero estás partiendo de que te vas a ir. E insisto, suponiendo que no es así, lo que va a ocurrir es que, bueno, de todas maneras vas a exponer en un riesgo a las personas por el tren. ONU Habitat lo que ha dicho, bueno, la Oficina de México de ONU Habitat lo que ha dicho es que ellos solo están viendo el proceso de relocalización e incluso sacaron un comunicado en el cual decían, independientemente de las acciones legales que después las autoridades quieran tomar. O sea, como diciendo, solo vamos a ver el proceso de relocalización y no sabemos y da igual qué ocurre con las otras personas o qué vaya a hacer el gobierno con ellas. Esto me parece sumamente pues, cuestionable, ¿no? Y también sería importante saber qué opina la oficina de ONU Habitat al respecto, ¿no? De que esta oficina de representación esté aceptando un contrato de pues un proceso que no solo es bastante cuestionado, sino que además lo están presentando públicamente como lo que no es, ¿no? Como que es una cooperación cuando es una venta de servicios, que ni siquiera estoy condenando si están dando, digamos, consultorías contratadas, sino el hecho de que las disfracen como si fuera una cuestión de cooperación, como un aval, y que además lo estén haciendo con miras a desalojar a personas sin garantías legales y en un proceso de pandemia. O sea, me parece que es muy cuestionable, muy preocupante y que, contrario a lo que dicen, no están apegados a los estándares internacionales. Sí, pues es muy grave, ¿no? Que esta oficina de representación, como dices, de ONU Habitat, facilite estos procesos violatorios, ¿no? Es muy, y sí sería bueno saber qué dice ONU Habitat, ¿no? Respecto a las acciones de esta oficina de representación aquí en México. Obviamente, pues vemos que hay mucho dinero de por medio, ¿no? Y es lamentable que estas oficinas de representación de ONU Habitat pues caiga en esto, ¿no? Y que de algún modo valide este megaproyecto y estas violaciones a la población. Bueno, vamos a ir cerrando. Hay unas otras preguntas. Dice, ¿qué pasa con el derecho de los niños y mujeres que tienen un interés superior que están siendo amenazados de despojo por Fonatur? Normalmente en los procesos judiciales o en cualquier otro tipo de situación legal, se habla, digamos, se habla de las partes, ¿no? Quienes son los que forman parte de esta historia judicial, ¿no? Vamos a suponer un juicio de desalojo, ¿no? Se habla del propietario y el inquilino, ¿no? Entonces el propietario y el inquilino entran en un juicio para ver si hubo un incumplimiento del contrato de renta, ¿no? De arrendamiento. Esa es la historia judicial, la historia legal que normalmente se cuenta, la de las partes. El problema es que el inquilino normalmente no vive solo. O sea, no pocas veces el inquilino tiene una pareja, tiene hijos, hijas o padres o adultos mayores que están viviendo con él y que no son contemplados en estos procesos legales. Pero están ejerciendo su derecho a la vivienda en ese mismo espacio. Esto es muy problemático, es uno de los grandes retos del derecho a la vivienda porque quienes viven en un lugar ejercen su derecho a la vivienda, no solo la persona que firma el contrato, no solo la persona que tiene una deuda y que le embargan la casa. Entonces, en esos procesos de por sí es complicado porque no son escuchados, no se les pide su opinión, no tienen derecho a participar legalmente porque no son parte de esa historia judicial, aunque sí son parte de la historia real de esa situación de vivienda. Esto ocurre también en general se complejiza más en este caso el Tren Maya porque con quién están entendiendo estos procesos, tanto de las personas que están de acuerdo con ser relocalizadas por una u otra razón, como las que se oponen. Porque allá también hay niñas y niños que están ejerciendo su derecho a la vivienda y que no están siendo consideradas porque se está entendiendo todo desde una lógica de la propiedad. Tú eres la persona con la propiedad, contigo llega un arreglo.
aunque digan, no, si nos preocupan las personas y sus familias, no, pero no se está pensando en eso, se está pensando en cómo obtener la propiedad de las casas para poder rehabilitar la zona para el tren. Y por otro lado, es el tema de que tanto en los propietarios como no propietarios, pues hay muchas personas adultas mayores. Y que justamente uno de los problemas que han ocurrido con una de las cosas más lamentables de que se haya decidido iniciar la construcción en el marco de la pandemia, es que paralizas la posibilidad de que las personas se defiendan, no solo por esto que decía que estaban cerrados los juzgados, sino que, por ejemplo, muchas personas adultas mayores que son en gran parte quienes lideran este movimiento por la defensa de los 3 barrios, tengan además un temor de salir a marchar, a manifestarse, a incluso ir a juzgados por el miedo a la pandemia, porque son población de riesgo. Entonces, ni en el qué se quiere hacer, ni en el cuándo, que es este contexto de pandemia, se ha tenido en consideración los derechos de las personas adultas mayores. Entonces, esto sí me parece que me parece que las autoridades están también olvidando esa versión pues, interseccional, ¿no? De que la gente que habita estos barrios, o también las poblaciones mayas, porque insisto, no son solo los 3 barrios de Campeche, hay otras poblaciones como Candelaria que está sujeta a este proceso de relocalización, en las cuales no son solo personas mayas o no mayas, sino que son mujeres, son hombres, son personas adultas mayores, son niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, en fin, hay toda una diversidad, como hay diversidad en las sociedades, como hay diversidades en los barrios, en los pueblos, y eso también tiene que atenderse para garantizar los derechos humanos de todas y todos en procesos como este. Sí. Bueno, mira, otra pregunta que tenemos por aquí. Fonatur anunció que un ejército de abogados van a facilitar el despojo que llaman reubicación de las personas afectadas en sus viviendas. ¿Qué significa desde tu perspectiva esta sentencia? Pues de entrada me parece muy lamentable y también muy preocupante, y también habría que aclarar por parte de las autoridades a qué se refieren, porque eso pareciera significar que sí van a iniciar acciones legales en contra de las personas que no quieren ser desalojadas. Entonces, yo creo que esto confirma confirma, por un lado, el lenguaje tan poco claro que han utilizado las autoridades en todo este proceso, que ha sido también buscando esta lógica del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de por un lado te hablo de conciliación, te hablo de llevar las cosas de buena manera, pero por otro lado utilizo cosas que sirven de amenaza, ¿no? Te digo que eres una persona invasora de las vías del tren, digo que tú tienes las de perder porque estás sobre las vías, pero por otro lado te digo que te voy a ayudar, que yo te voy a relocalizar, que se te va a dar una casa, que se te va a apoyar. Entonces, esta lógica de te meto miedo para luego tratarte bien, pues me parece que se confirma con este tipo de declaraciones. Y por otro lado, se confirma que sí, que no es verdad eso de que a nadie se le va a obligar, porque van a buscar por todas para relocalizar a las personas. Sí, definitivamente nos has dejado más claro, ya, bueno, lo sabemos, pero en este tema de la vivienda, que pues Fonatur y los gobiernos para apoyar este mal llamado Tren Maya son capaces de mentir, son capaces de amenazar, engañar, utilizar a las personas, ¿no? Y eso es una violación muy grave. Ojalá las instancias internacionales se escuchen y, como decía ayer el compañero Jorge Mendiburo, el abogado, que ojalá el Poder Judicial mantenga su autonomía y haga valer los derechos de las comunidades que están luchando contra este megaproyecto. Te agradecemos mucho, Calicho, tu participación en este panel. Agradecemos toda la explicación que nos has brindado con respecto a este tema y los invitamos a que sigan el próximo viernes el siguiente panel. Agradecemos mucho desde Muximbal el acompañamiento que nos han brindado en estos foros para exponer las injusticias y el racismo del sistema judicial, el racismo de Fonatur y de los gobiernos de los 3 niveles en contra del pueblo maya. Muchísimas gracias.